Y ya, allí sí ya estoy todo ok. Bueno, antes que todo les doy la más cordial de las bienvenidas. Me imagino que deben estar tan cansados o agotados o agotadas, cansadas como yo. Creo que ha sido un periodo académico junto con el año pasado muy raro, muy extraño, muy complejo, que probablemente no lo vamos a olvidar, no lo vamos a olvidar nunca, ¿ya? Así que bueno, quería por un lado comentarles de que el primer bloque vamos a ver temas de condicionamiento clásico y en el segundo bloque vamos a revisar la prueba, ya lo que en este caso a petición de algunos estudiantes para que tengan un poco más de claridad respecto de las notas puestas, ¿ya? Y obviamente si hay que hacer algún tipo de modificación, se hace, ¿ya? No hay ningún problema con ello, todo lo contrario, ¿sí? Me gustaría saber si me escucho, si me veo. Acuérdense que las otras semanas he tenido problemas con el Teams y ahora que, y ahora que espero no ser yeta, justo hablar y que haya algún tipo de problema. ¿Hay alguien que me escuche? ¿Alguien que esté conectado o conectada? Profe, se ve y se escucha y se ve el power. Todo súper. Muchas gracias, Isi. Va a llegar lejos en la vida. Gracias, profe. Oye, es bueno de tener ese impreso, sobre todo mensajes para el día lunes, digamos, en la tarde como hoy día. A ver, chiquillos, y a ver, chiquillas. Retomando el tema de condicionamiento clásico, que es lo que estábamos viendo la semana pasada, eh, si ustedes van recordando de a poco, el condicionamiento clásico ya involucra el ir relacionando o el ir asociando situaciones, eventos, como se le llama en los libros, eh, algunos eventos que actúan como señal de otros, en este caso eventos que son considerados como estímulos condicionados, en este caso LC, ¿ya? Y en este caso un evento que es mucho más relevante que el estímulo condicionado. Me refiero a relevante, importante, grande, significativo, ¿ya? ¿Qué sería en este caso el estímulo incondicionado? ¿Ya? Y por lo tanto, en esa lógica, en el condicionamiento clásico, uno va aprendiendo a asociar y a relacionar cosas a lo largo de la vida, ¿sí? Um, Todo esto no es menor, ya en la lógica de que cuando vamos aprendiendo en la vida, cuando vamos aprendiendo cosas, de acuerdo a esta perspectiva, ojo, ya de acuerdo a esta perspectiva, el ser humano y los organismos en general lo hacen asociando, ya casi como que venimos con una predisposición innata a aprender mediante asociar, mediante a relacionar situaciones. ¿Ya? Nos es fácil desde niños aprender de que cuando está nublado, la probabilidad de que llueva es mayor, obviamente, a que cuando hay sol. ¿Ya? Que de una u otra manera es más probable que llueva en invierno a que llueva en verano. ¿Sí? Probablemente nos va a resultar más fácil asociar, por ejemplo, si hay alguien que ocupa un determinado perfume y conocemos a esa persona, sobre todo si nos gusta esa persona, lo más probable es que ese aroma, cuando lo sintamos, nos va a recordar esa persona, ¿ya? Existe esa tendencia, por lo tanto, a ir aprendiendo, a ir asociando estímulos, ¿ya? Y lo que empezó, en este caso, como algo experimental a nivel del laboratorio, en este caso de Pablo, no tan solo involucró que en este caso se viera de que el condicionamiento clásico también involucraba el aprender a relacionar respuestas más complejas, como los estados emocionales, respuestas más complejas, como el caso del consumo de drogas, en fin, nos permite de una u otra manera, ahí sí, un pequeño cafecito para el almuerzo, nos permite, por lo tanto, ir aumentando nuestro repertorio de conducta. No estoy diciendo aumentando en el sentido de que todo lo que aprendemos en la vida es bueno, porque también hay cosas malas que nos han pasado y que a veces algunas situaciones que vemos nos pueden hacer que nos volvamos a sentir
mal. Ya ahí como que podemos recordar cosas que no queríamos recordar, pero de una u otra manera el condicionamiento clásico está allí, está presente por esta cosa de asociar y relacionar. Y esto no tan solo quedó en el laboratorio. Yo ya la semana pasada les había comentado de que, y si no la semana pasada, la antepasada, de que los estudios de Pavlov habían sido utilizados también por, en este caso, el gobierno de la ex Unión Soviética, como para ser usados para, de una u otra manera, usarlo en la educación de las personas y poder contribuir a formar un determinado, ¿cómo decirlo?, tipo de ser humano soviético, ¿ya? Poder contribuir a su construcción. ¿Ya? Pero eso no tan solo sucedió en la Unión Soviética, sino que también, de acuerdo a varios autores como Leland Swanson, que es lo que hablábamos la semana pasada, o que yo les comentaba, hubo toda una guerra, por decirlo así, en términos de quién producía más conocimiento, y en esa lógica, mientras la Unión Soviética empezó a destinar muchos recursos para que el condicionamiento clásico se fuera desarrollando, que se fueran realizando investigaciones, de la parte de Estados Unidos también empezaron a mostrar un interés respecto de cómo modificar el comportamiento de las personas. Y en esa lógica, en Estados Unidos, en esos años, la década de 40, década de 30, 40, 50, sí, a los 50 también, pasaba de que también empezaron a invertir mucho dinero en términos de cómo es que se podía también lograr construir una, en este caso, una sociedad estadounidense del más alto nivel. Y en esa lógica, digamos, el apoyo y el financiamiento que se dio al desarrollo del condicionamiento instrumental u operante fue muy visible, pero todo ello en pro de lograr tener mayor conocimiento para modificar el comportamiento de las personas. Y en esa lógica vale la pena recordar respecto de la carrera al espacio, como uno diría, de cuando había que enviar algún ser humano o algún organismo, perro, gato, al espacio y volviera vivo, por supuesto. Y esa carrera la iniciaron primero en la ex Unión Soviética, cuando el Sputnik 1 era como en este caso la nave espacial, por llamarlo así, o el cohete que llevaba a Laika, que era una perrita que la habían entrenado como para que pudiera estar allí en el espacio, y después volvió Laika sana y salva, ¿ya? En el caso de los estadounidenses, por otra parte, cuando llegó el hombre a la luna también fue en este caso como un hito importante, pero todo esto, como les comento, enmarcado en el logro del conocimiento científico, de sus avances y, por cierto, también poder aplicarlos a la vida de los seres humanos. Ya está que, por cierto, hoy día nosotros vemos que el modificar a las personas o influir en ellas no tan solo tiene que ver con el aplicar conocimiento científico, ¿ya? Déjenme subir la sillita que se baja un poquito, ya, ahí sí. No tan solo involucra, digamos, la aplicación de conocimiento científico, sino que hoy día uno ve que aparecen aspectos culturales, aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos geográficos, hay de todo, digamos, ya lo que influye. Sin embargo, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental, que eran vistos por separado, posteriormente sucedió que muchos autores, en este caso del condicionamiento clásico, comenzaron a interesarse en el condicionamiento instrumental y al revés, gente del condicionamiento instrumental se empezó a interesar más en el condicionamiento clásico. Hubo otros, a su vez, que empezaron a ver de que ambos paradigmas son capaces de poder articularse y poder, por lo tanto, formar parte de una explicación más grande. Y es así como parte de lo que en algún momento se estudió con la conducta de evitación, que ya lo vamos a mirar en el condicionamiento instrumental, ¿ya? Pero lo cierto está en que lo que se hablaba allí, en este caso la conducta de evitación, es que uno aprende por condicionamiento clásico, pero dichos aprendizajes se mantienen por condicionamiento
instrumental o condicionamiento operante, vale decir, lo que yo aprendo en la vida se va a mantener si es que yo recibo refuerzos respecto de ese comportamiento, de esa idea, lo que sea, y en cambio si recibo castigos, lo más probable es que esa idea o ese comportamiento adquirido se va a ir debilitando, ¿ya? Ese gran aforismo que domina, por decirlo así, la, digamos, interacción entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante es parte de los contenidos que vamos a ir viendo tanto en esta clase como la de la próxima semana, ¿ya? Por lo tanto, la invitación hoy día tiene que ver con que, más allá de observar los experimentos, tiene que ver con que había un contexto histórico, un contexto vinculado al conocimiento y también un uso político, por llamarlo así, que se les daba en esos años a esta estrategia o a estos paradigmas, en particular porque se buscaba generar un tipo de ciudadano que permitiera seguir consolidando al país como una potencia, ¿ya? Entonces, en esa lógica, vamos a dar el comienzo a la clase del día de hoy. Yo creo que lo vamos a pasar bastante bien y sobre todo comenzando a revisar, perdón, este primer experimento que es el conocido con el nombre del automoldeamiento o bien el seguimiento de señal, ¿ya? Experimento que es bien sencillo de entender, ¿ya? ¿Por qué? Porque por un lado, como yo les he estado diciendo, en algún momento hubo algunos autores que empezaron a ver la interacción entre el condicionamiento clásico y con el condicionamiento instrumental. Como clásico y operante instrumental es lo mismo, en términos de sinónimo, pero cómo empezaban a interactuar, ¿ya? En esa lógica, Brown y Jenkins en la década de los 60 se dieron cuenta de esa interacción, ¿ya? Lo que empezaron a ver, como dice el nombre, el automoldeamiento, es que de una u otra forma los seres humanos podemos autocondicionarnos. Ya, fíjense lo que estoy hablando, el autocondicionamiento. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que de una u otra forma, muchas veces nuestros comportamientos los hemos ido desarrollando para obtener determinados reforzadores o bien evitar determinados castigos, ¿ya? En esa lógica, si vemos que un determinado comportamiento de nosotros ya nos permite obtener más refuerzo, por supuesto que lo vamos a empezar a realizar y lo vamos a realizar bien frecuentemente. En cambio, si es que somos castigados por algún tipo de comportamiento y en realidad trato, digamos, de evitar el castigo, lo más probable es que ese comportamiento también va a aumentar en términos de poder evitar algo, ¿ya? El seguimiento de señal ya es uno de los comportamientos donde uno se puede automoldear y por lo tanto, y como vamos a ir mirando en la definición, ¿sí? Se supone que lo que hace el organismo en el automoldeamiento tiene que ver con que el organismo, el ser humano, un perrito o un gatito, hace conductas voluntariamente, pero dentro de un experimento de condicionamiento clásico. ¿Ya? Que eso, por lo tanto, dentro de los hallazgos se ve de que el condicionamiento clásico también tiene conductas voluntarias y por lo tanto es uno de los principales hallazgos de este experimento y que obviamente va a aparecer en la prueba. Va a decir la principal, en este caso, el principal aporte que se hace acá es que el condicionamiento clásico también tiene conductas voluntarias. Les voy a mostrar al respecto el siguiente video como para que vayamos entendiendo el experimento de Brown y Jenkins, que, bueno, habla de comida y ya les voy a decir por qué lo de la comida. ¿Ya? Lo que se supone en el automoldeamiento es que estos autores tenían una palomita, no sé si se va a ver bien allí, pero les voy a compartir ya la pantalla para que lo podamos ver bien en el experimento. Se supone que en el experimento que Brown y Jenkins hacían, se suponía que las palomitas iban a recibir comida, ya que en el fondo se iba a prender una tecla que es como una pequeña luz que está arriba de la cabecita de las palomas, o sea, está en la caja experimental, pero una luz muy pequeñita, ¿ya? Y la cosa es que el experimento que habían hecho Brown y Jenkins involucraba de que la palomita iba a recibir comida cada 1 minuto. Entonces, se iba a prender la luz e iba a caer comida.
Pasaba un minuto, se prendía la luz, caía comida. Pasaba un minuto, se prendía la luz, caía comida. Y ahí viene la otra vez más, se prendía la luz y caía comida. ¿Ya? Esa era la idea. Sin embargo, lo que vieron Brown y Jenkins fue de que tan pronto la palomita terminaba de comer, el pellet que caía después de que se prendía la luz, la paloma se dirigía, en este caso, hacia la luz y la empezaba a picotear, como para prender la luz y obviamente obtener alimento. Entonces, para Brown y Jenkins le llamaba la atención eso de por qué la paloma estaba picoteando, siendo en el fondo que el condicionamiento clásico era solamente y usaba, digamos, musculatura involuntaria. Por lo tanto, ¿qué pasaba, digamos? Entonces, cuando ellos empezaron a explicarse todo esto, se dieron cuenta que en realidad estaban frente a un hallazgo. Y un hallazgo que tenía que ver con que parecía de que el condicionamiento clásico no tan solo tenía conductas involuntarias, sino que también los organismos pueden realizar determinados comportamientos y comportamientos voluntarios, que un poco es lo que les voy a mostrar ahora a continuación en el experimento, ¿ya? El experimento en pantalla, ¿ya? Es el experimento, y ni siquiera experimento, porque en realidad es como que Skinner empieza a mostrar, ¿ya? Lo que se puede hacer con el condicionamiento instrumental. Miren. Voy a colocarlo así como con el sonido para que escuchen la voz de Skinner, ¿ya? Para que sepan cómo hablaba. Y después, obviamente, yo les voy a ir explicando bien el experimento para que así se vaya entendiendo y se vaya entendiendo de la mejor forma posible. Así que vamos con el video. Creo que no se escucha, profe. Gracias, colega, porque se me olvidó compartir. Ahora sí que se va a escuchar y se va a escuchar la voz del Tata Skinner. Allá va. And we're going to try another pigeon now, and I will try to pick out some particular pattern of behavior and make it a more frequent part of the repertoire of the bird. Right, yeah. Fine. This bird has been already conditioned to eat when the magazine sounds and the light flashes. Yeah. Now we'll just watch its behavior a bit. It's not doing anything. Si ustedes se fijan, ahí está la palomita y va a picotear, y acá arriba hay una pequeña luz que se puede prender, ¿ya? Sin embargo, al ser una luz tan pequeña, Skinner lo que hace en este experimento es mostrar que cuando se prende la ampolleta, llega la comida, ¿ya? Y por lo tanto, lo que tiene que hacer la paloma es hacer lo que le pide Skinner. En este caso va a tener que la paloma girar completamente, en el sentido opuesto a las agujas del reloj, y cuando lo vaya haciendo, Skinner le va a ir entregando refuerzos, ¿ya? Entonces, si la paloma gira para el lado que se espera que gire, se va a prender la luz, y como se va a prender la luz, le va a caer comida. Así que continuemos con el experimento. Anything in particular, you see, but I'm going to try to get it to do something. Suppose I shape up the behavior of making a complete turn. What I do is simply, as I did then, to wait for some part of that behavior. There's more of it. You see the effect is instantaneous. Tiene que girar completo, fíjense, prende la luz. I'm waiting for it to turn counterclockwise now. Seguir avanzando, para ese lado no, amiga paloma, para allá no, pues para allá sí. And then I reinforce that movement. Entonces la paloma gira, y como gira, I wait for a more pronounced movement than that. It's got to be more than that. Va a caer. ¿Me siguen? Y por lo tanto se espera que la palomita... There we go, all the way around. Y ahí nuestra amiga paloma dio la vuelta y en este caso... Miren, por ejemplo acá, a ver, este debe ser más largo este experimento, pero más como de condicionamiento operante. Miren, palomoncia, así le pusieron, ¿ya? Miren, lo más probable es que ahí va a estar nuestra amiga palomita, ¿ya? Y lo que quiero ver es qué tipo de experimento tiene que hacer. Le pidieron que
picotear a determinadas teclas de acuerdo al modelo. Ah, sí, está súper bueno el experimento. Miren, ahí está nuestra amiga Paloma. Ahora, este experimento, por ejemplo, el que está acá puesto, voy a avanzar un poquitito para que se vea un poco mejor. Muchas veces lo que se hace en este experimento, y estos son para medir memoria, ¿ya? Se supone que acá, la parte superior, no sé si se logra ver digamos, mi mouse, digamos la flecha del mouse, ¿se logra ver, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Resulta que acá en esta, como donde estaría esta tecla que yo les decía, se supone que acá hay un modelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a inventar que acá se prende una luz que viene como con un dibujito, como con una cruz, con una X, por ejemplo. ¿Ya? Se prende la luz, tiene una X, y la idea está en que la palomita, en estos tres círculos que están abajo, tiene que empezar a picotear cuál es la luz que tiene la figura con en este caso con la X, ¿ya? Con la cruz. Por lo tanto, muchas veces, claro, el experimento, ¿por qué memoria? Porque cuando está presente, cuando está encendido el modelo, ya la idea está en que cuando uno quiere medir memoria, es que uno tiene que apagar esa luz, ya esta luz inicial, y pasar un ratito para luego prender algunas de estas luces con una cruz. Entonces, si se prenden todas estas tres luces y se prende una con forma de una cruz, se espera que si la palomita tiene buena memoria, va a picotear la tecla que tiene la cruz. Pero si tiene mala memoria, lo más probable es que no va a picotear nada o va a picotear una tecla incorrecta porque no va a ser la tecla que está ahí como al lado del modelo, ¿ya? Es bien interesante este tipo de experimentos que se puede hacer con las palomitas, ¿sí? ¿Qué les pareció el experimento, chiquillos, chiquillas? Hasta ahora, vamos, no se atropellen, no se Profe, yo atropellen. tengo una duda. Ajá, Es sobre porque habían dos estímulos, había una luz y había un ruido también. Entonces, ¿sí? ¿cómo Lo que pasa saber ante qué estímulo reacciona la paloma? ¿Cuál de los dos? buena, buena pregunta. Mira, en general se supone que la paloma debería ser en este caso como caso a la luz. Lo que ocurre es que ese sonido previo claramente podría servir también de condicionamiento para la palomita. O sea, en el fondo el ruido de la máquina le da un determinado refuerzo. O sea, le está mostrando que las cosas van bien, que viene el pellet, ¿ya? Por lo tanto, claro, lo que habría que distinguir y discrepar allí es si efectivamente la paloma le está haciendo más caso a la luz o más caso a ese sonido que tú comentas. Está bien buena tu observación, ¿ya? Porque habría que obviamente distinguir si se trata de eso o no. Que de hecho fue lo que le pasó a Pavlov cuando estaba realizando su experimento clásico con el perrito ahí en el laboratorio. Y es que ellos empezaron a darse cuenta de que el perro empezaba a salivar tan pronto ellos llegaban. Y que cuando se le acercaban, el perro con mayor razón salivaba más. Y por lo tanto, la pregunta del millón de dólares era, bueno, ¿por qué el perro está salivando frente a un estímulo que no es el estímulo inicial? ¿Ya? Entonces, ellos partieron dándose cuenta y observando que eso es lo que pasaba, como que el perro había asociado, en este caso, la respuesta salivar a la llegada en este caso, de Pavlov con Wolfson y Snarsky, que eran los ayudantes que él tenía. Entonces, no sé si te logro contestar, si va bien la explicación, Martín. O sea, sí, asumo que, o sea, por ejemplo, para saber cuál de los dos estímulos es, como habría que sacar el otro, ¿no? Por ejemplo, cancelar el Claro, ruido o cancelar claro. o quitar la luz, no sé, supongo. De hecho, por ejemplo, esta situación se le llama sombreado, que tiene que ver con que de estos dos estímulos puede haber alguno que sobresalga más y que le llame más la atención al organismo. En general, por ejemplo, en el caso de los perros, los ruidos son generalmente un sistema de control muy, muy fuerte. Ya en el caso de los seres humanos, nosotros la visión, digamos, es un aparato sensorial que nos permite como estar más atentos. Ya no quiere decir que no prestemos atención a los sonidos. Sí, claramente los vamos a hacer, pero para nosotros la visión nos da lo mismo.
Por lo tanto, puede, en esa lógica de que durante el proceso de condicionamiento, la rata empiece a responder, Martín, al sonido de en este caso, de la máquina que entrega el pellet. O sea, eso puede pasar. Puede pasar muy claramente. Muy claramente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta lógica, el experimento en este caso, de lo que es el seguimiento de señal u moldeamiento, tiene que ver con que la paloma aprende a dar respuestas, ¿ya? Y dar respuestas condicionadas a un estímulo condicionado, ¿ya? En este caso, una luz, ¿ya? Para que se prenda y así le llegue la comida. En este caso, la paloma, por ejemplo, lo que hacía era empezar a aprender a girar en contra en este caso, de los palitos del reloj. Entonces, cuando lo empezaba a hacer, claro, obviamente llegaba el refuerzo y la paloma se le reforzaba la conducta. Sin embargo, estos autores, Brown y Jenkins, realizaron el experimento dentro, en este caso, del contexto y dentro del paradigma del condicionamiento clásico. Vale decir, el EC es una luz, ¿ya? El estímulo incondicionado, obviamente, la comida, ¿sí? La respuesta incondicionada es comerse la comida, pero interesantemente hablando, lo que hace la palomita es que en vez de quedarse tranquila, no, la palomita lo que hace es que se den las cosas, es como que muestra una conducta voluntaria. Vale decir, la palomita no recibió la comida, pero bueno, la palomita quiere más, y como quiere más comida, pum, 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 se puso a picotear la tecla. Y por lo tanto, cuando se prendía la tecla, ahí le llegaba más comida. ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿No se va entendiendo, chiquillos? ¿Muy difícil de entender? Es bien sencillo el experimento en esa lógica, no es muy complejo, ¿ya? Entonces, la conducta de picoteo es una conducta, digamos, como más bien definida como voluntariamente. Entonces, claro, este experimento se hizo al alero del condicionamiento clásico, donde supuestamente se veían solamente respuestas involuntarias, pues, pero en realidad no. En realidad también en el condicionamiento clásico se pueden dar respuestas voluntarias, ¿ya? Y por lo tanto, el condicionamiento clásico va y empieza a ir más allá del mero funcionamiento reflejo. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Me siguen, chiquillas? Si es muy difícil de entender, me devuelvo. No tengo, pero es que ningún problema. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar otro videíto donde en este caso nuestro querido amigo, oye, qué manera de ver video, nuestra querida amiga, en este caso Mapache, va a hacer una pequeña gracia. Miren, antes de mostrar el video, les voy a explicar. Un experimento que mostraba cómo toda esta conducta voluntaria ya podía interferir en el condicionamiento clásico, es la famosa, por llamarla así famosa, ya, pero la situación del experimento de los Breland, ¿ya? Voy a escribir acá Breland, o sea, en realidad es como Breland y Breland, ¿ya? Breland y Breland. ¿Ya? Ellos eran un matrimonio, no eran hermanos, ¿ya? La cosa es que el experimento más o menos consistía en lo siguiente. Consistía en que se tenía un mapache y a este mapache le pasaban una moneda para que la depositara en una alcancía, ¿ya? Entonces, cuando empezó el experimento, le pidieron obviamente, no es que le pidieron al mapache así, oye, mapache, ¿puedes tú...? Suena chistoso, así como que uno le pide al mapache. Pero no. La cosa es que al mapache, entre comillas, le piden que tome una monedita y las coloque encima de una alcancía. ¿Ya? Y claro, mapache lo hacía. Pero en algún momento los Breland dijeron, ya, pero ¿cómo lo hacemos para que, en este caso, eche 2 monedas? ¿Sí? Y bueno, ellos decían, bueno, si total, esto se puede hacer, no debe ser muy difícil de lograr, lo que sé yo. Y la cosa es que cuando al mapache le pasan estas 2 monedas, el mapache lo que hace es que las toma, las junta y se pone como a frotarlas.
¿Ya? Y claro, para los Breland se les llamaba la mala conducta de los animales, porque en el fondo como que los animales se podían poner más bien, ¿cómo se llama? No desafiantes, pero sí no hacer caso, ¿ya? Se ponían porfiados. Pero en realidad no tenía que ver con que eran porfiados o no, sino que tiene que ver con que en su hábitat natural los mapaches cuando tienen dos objetos, lo que hacen es frotarlos, ya que es lo que hacen muchas veces con las avellanas, con la comida que comen. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles ahora este segundo video donde vamos a mirar a nuestra querida amiga mapache, ya, para obviamente, ¿cómo decirlo? Para que puedan seguir entendiendo y conociendo aún más de estos experimentos que se hacen. Entonces, fíjense lo siguiente. Por ejemplo, ahí está la alcancía y se espera que nuestra, digamos, amiga mapache sea capaz ya de tomar esas moneditas que están allí y depositarlas en esa alcancía, ¿ya? Claro, cuando es una moneda, en general el mapache lo hace sin problema, pero cuando uno le pone más cosas, en general puede jugar con ellas o bien incluso pueden hasta guardarlas, ¿ya? Pero en general, claro, con una monedita lo pasa bien. Y lo coloca y bien, bravo mapache, mapache sí, otro no, mapache sí, otro no. Pero ya la echó. Ya de una u otra manera, ahora a lo mejor se está lamentando de por qué no se la comió, no probó nada, pero el asunto está en que con una moneda llega y la deposita, ¿sí? Entonces ahora se va a venir la situación de cuando a este mapache le pasen dos monedas, ¿sí? Y por lo tanto, cuando aparezca eso, ustedes van a observar la conducta de cómo es que el mapache, en este caso, con dos empieza a jugar, con tres como que empieza un poco a frotarla y no las deposita en la alcancía. No las deposita en la alcancía. Y eso tiene que ver, por lo tanto, con que hay una conducta, digamos, como biológica, que nos hace, como todas las especies, a generar o hacer determinadas respuestas condicionadas o determinadas conductas frente a algunos estímulos, ¿sí? Por lo tanto, en esa lógica, el experimento que ustedes están viendo acá tiene que ver con cómo nuestro querido mapache no es que se porte mal, sino que en general, desde su repertorio más bien evolutivo, más bien biológico, va a hacer eso porque es lo que le pasa. Y por lo tanto, en ese momento va a estar todo el rato jugando con la moneda, no va a ir a depositarla. Y eso tiene que ver con que en su hábitat natural los mapaches tienden a hacer eso. Vale decir, aprenden a dar respuestas condicionadas ante estímulos que son condicionados, ¿ya? Eso es como una, entre comillas, síntesis ya de lo que estamos conversando. ¿Hay alguien que tenga alguna duda si efectivamente se está entendiendo todo, quedando todo aclarado? Sí, profe. Condicionamiento clásico. Sustituir. Entonces, pareciendo como en este caso, un redondeo de este primer bloque de clases, ya tiene que ver con cómo es que en el condicionamiento clásico, por lo tanto, se empiezan a ver experimentos que, si bien eran de condicionamiento clásico y eran muy en la línea de lo involuntario, en realidad hoy día uno se va encontrando con que el condicionamiento clásico es otra cosa que uno en general aprende asociando o a bien relacionando y que claramente pueden interferir algunos comportamientos que cada uno de nosotros viene trayendo, ¿ya? El otro experimento clásico de la literatura de la psicología del aprendizaje es el experimento de aversión al sabor o bien el aprendizaje apetitivo aversivo, técnicamente hablando, pero también se conoce con el nombre en este caso de cómo y por qué yo puedo rechazar determinados alimentos, ¿ya? Y esto tiene que ver, por lo tanto, con una explicación desde acá, desde este enfoque, ¿ya? No tiene que ver con que sea la gran y la última explicación, no, sino que en general ha recibido muy buena aceptación esta explicación, y ustedes van a decir, bueno, ¿de qué me sirve aprender apetitivo aversivo? ¿Ya? Pero para allá vamos, porque esa es la lógica de la clase.
Lo que ocurre es que John García se empezó a dar cuenta junto a otros colegas que las personas cuando iban a quimio o iban a radioterapia, en general no tan solo se les podía caer el pelito, sino que también podían empezar a dejar de comer algunos alimentos que comían habitualmente, ¿ya? Y eso tenía que ver con que lo que desayunaban, ¿ya? Lo que comían, probablemente les podía caer mal. ¿Y por qué les podía caer mal? Producto de estar expuesto a la radio o a la quimioterapia. Ya vale decir situaciones que generan malestar digestivo y por lo tanto es muy esperable y muy razonable que la gente en este caso asocie o relacione que lo que siente tiene que ver mucho con lo que comió. ¿Ya? Que puede resultar muy fácil entenderlo, ¿ya? O quizás no me había dado cuenta yo como estudiante, pero en algunos, digamos, institutos oncológicos, por el tema del cáncer, han usado mucho esta cosa que tiene que ver con qué cosas la persona puede comer, ¿ya? Y cuáles de esas cosas son las que comen más frecuentemente y las que comen menos frecuentemente. Entonces, si tiene que hacerse quimio o radioterapia, esto que come menos frecuentemente es lo que se tiene que comer, porque eso se va a condicionar clásicamente, y no es la idea de que todo esto rico que a ella le gusta comer, lo deje de comer producto del cáncer que está, no, sino que ojalá que haya como una medida alternativa, y esa medida alternativa por lo tanto tiene que ver con que para si va a tomar desayuno y está en radioquimioterapia, idealmente que pueda consumir algún tipo de, en este caso, de alimento que no consume frecuentemente. ¿Ya? Entonces se ordenan los tipos de alimentos que come la persona y obviamente le van dando más prioridad a los alimentos que menos come, ¿ya? O que menos frecuentemente come, cosa de que si se produce condicionamiento clásico, sea con, en este caso, con los alimentos que menos frecuentemente come. Me siguen? Se va entendiendo, chiquillos? Entonces, esta observación John García la realizó con su, en este caso, con su equipo, y donde empezaron a ver cómo es que la aversión al sabor no tan solo se encontraba presente en los seres humanos, sino que también en diferentes organismos. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta el momento, chiquillos, para hacer una pausa y en este caso seguir explicando en el próximo bloque? No, ¿No? profe, todo clarísimo. Ya, entonces lo que vamos a hacer a la vuelta del recreo es que vamos a ver esta cosa del aprendizaje de aversión al sabor, ¿ya? Y una de las características que tiene es que uno, con un solo ensayo, con una sola vez que a uno le haya caído mal algo, basta y sobra como para no comerlo durante harto tiempo y en algunos casos probablemente toda la vida, ¿ya? Pero lo vamos a ver en el próximo bloque. Ya, chiquillos, y ahí vamos a revisar la prueba también. Así que nos vemos, tengo las 3:05, 3:15, le voy a dar más minutitos para que descansen un poquitito, ¿ya? Así que 3:15, nos vemos. Chao, chao, que estén bien, nos vemos.
Aló, chiquillos, chiquillas, muy buenas tardes. Retomo el bloque número 2 correspondiente a nuestra asignatura de Psicología del Aprendizaje. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas a este segundo bloque. Espero que su almuerzo haya estado muy sabroso. Este horario de en este caso de las tardes después del almuerzo, el día de mañana que tengan que trabajar, a los que les guste la psicología laboral, que muchas veces les toca hacer muchas relatorías, el rival a vencer aquí en este horario de la tarde es el sueño, que a muchos de ustedes probablemente les puede estar dando, pero por cierto, la idea está en que con las preguntas, con los comentarios que puedan ir haciendo, podamos obviamente vencer el sueño, vencer el cansancio y por cierto generar aprendizajes que puedan repercutir en sus vidas o que queden en su repertorio comportamental durante muchos años, ¿ya? Si bien muchos de mis amigos de todas formas nos recuerdan mucho condicionamientos clásicos, recuerdan algunas cosas. Miren, retomando lo que yo les estaba comentando, las preferencias alimentarias, ya el hecho de qué cosas comemos y qué cosas no comemos, son muy bien explicadas desde el paradigma del condicionamiento clásico. Vale decir, uno asocia sabores con, en este caso, con respuestas, ¿ya? Por ejemplo, esta cosa que tiene que ver con, no sé si alguien está conectado o está conectada y quiere participar con respecto contando qué es lo que no les gusta o qué no pueden comer, por decirlo así, por ningún motivo porque les da asco. En mi caso, por ejemplo, la nata de la leche la encuentro asquerosísima, ¿no? La nata de la leche es algo que yo no puedo comer, no, la otra vez intenté comerlo, pero no, me produjo asco igual, ¿ya? Lo mismo que, por ejemplo, los grumos de la leche, ya cuando la leche no queda como bien disuelta, ¿ya? En esa lógica, ya hay gente que, no sé, le encanta la nata de la leche. Yo recuerdo que mi mamita se comía la nata de la leche cuando yo le pasaba mi cuchara, como que la disfrutaba mucho. Pero sí, ese es como mi ejemplo. Ya hay otras personas que no les gusta, por ejemplo, los duraznos, porque le dan asco. Hay otras personas que, por ejemplo, guatitas a la jardinera, le dan asco, ¿ya? O bien algunos licores, como el tequila, por ejemplo, hay gente que tuvo una muy mala experiencia y por lo tanto no han podido volver a tomar tequila y tampoco lo van a volver a tomar durante sus vidas porque finalmente lo pasaron muy mal, ¿ya? En esa lógica, un elemento importante acá que tiene que ver con algo transversal, ¿ya? En el condicionamiento clásico, ¿ya? Y es que el determinante fundamental acá en todo este paradigma es el estímulo incondicionado, el EI. Ese es el determinante de todo tipo, por lo tanto, de experiencias que vamos teniendo. Y en esta lógica, John García, cuando se dio cuenta de todo esto, tenía que ver con que el estímulo incondicionado en las situaciones que le describía con respecto a los pacientes oncológicos tenía que ver con la radiación a la cual muchas veces las personas eran expuestas en los tratamientos de radioterapia, por ejemplo, ¿ya? En esa lógica, por ejemplo, en esos años, cuando la Universidad Central tenía un laboratorio de aprendizaje, como yo les comentaba, laboratorio en el cual me formé, en el cual fueron mis primeros pasos como ayudante de esta asignatura, ya más de 20 años atrás. Y claro, cuando nosotros realizábamos el experimento de aprendizaje de aversión al sabor, o el aprendizaje apetitivo aversivo, que ese era el otro nombre que tenía este experimento, lo que nosotros hacíamos ya era que primero en este experimento se hace una fase de lo que se llama el test de preferencia. Quizás si el laboratorio hubiese estado hasta el día de hoy montado, ya como funcionando, hubiésemos tenido muchos más videos, ya que yo les podría mostrar, por cierto,
así como también de los experimentos que a mí como ayudante me tocó dirigir en esos años. El experimento apetitivo aversivo tenía una serie de fases. La primera fase tenía que ver con el test de preferencia, ¿ya? El test de preferencia, como dice el nombre, era una etapa donde había que ver que la ratita escogiera ya un sabor o que escogiera algo que ella prefiriera. Por eso el nombre. Tres cosas siempre les colocábamos. Le colocábamos agüita con azúcar o agua con endulzante, ¿ya? El segundo pocillo, y al primer pocillo le echábamos agüita con endulzante. El segundo pocillo era galletitas molidas, generalmente galletitas frac, qué sé yo, con chocolate. Y el otro pocillo le colocábamos queso, un poco siempre en la lógica de que cada uno de nosotros nos habían enseñado que a los ratones les encantaba el queso, ¿ya? Por lo tanto, también aprovechamos de comprobar o derribar el mito, ¿ya? El mito que, por cierto, muchas veces se derribaba, porque en el fondo la ratita, en general, escogía agua con azúcar, en general, la gran mayoría de las veces. Entonces, claro, una vez que la ratita veíamos que tenía una preferencia, por lo tanto, por alguna de esas tres opciones, en este caso, el agüita con azúcar, ¿ya? Allí nos ayudaba, en este caso, Juan Carlos Albornoz, que era el que estaba a cargo del laboratorio, y lo que hacía era aplicarle mediante una pequeña inyección, una pequeña dosis, todo esto muy pequeño porque son ratitas, son pequeñas, ¿ya? Una pequeña dosis de apomorfina, ¿ya? La apomorfina, ¿ya? Es una sustancia que produce reacciones corporales asociadas al asco, al rechazo de los alimentos. Ya, yo no sé si a ustedes les ha pasado o se han fijado que cuando ustedes vomitan, ya quedan blancos posteriormente, o pálidos, ya no voy a decir blanco como a lo Michael Jackson, si bien Michael Jackson probablemente alguno de ustedes no maneja quién era, digamos, ¿ya? Pero lo cierto está en que uno empalidece mucho cuando uno vomita. Y por lo tanto, lo que nosotros veíamos era que la ratita, ok, en la fase 1 prefería tomar agua con azúcar, luego Juan Carlos le aplicaba la inyección de apomorfina y la apomorfina se demoraba como 30 minutos en hacer efecto. Y la cosa es que, claro, al ratito, después de esos 30 minutos, uno veía que la ratita empezaba a empalidecer, ¿ya? No es que empalidecía porque obviamente la rata está, digamos, como llena de pelos blancos, no es que le cambiaba el color del pelo, pero sí su colita, muy rosadita, se colocaba más pálida. Y en vez de tener el movimiento vital, ya que como cualquier persona cuando está activa, y claro, cuando uno vomita, uno queda muchas veces y sobre todo cuando uno siente mucho malestar, uno queda más hipoactivo, ¿sí? Uno baja un poco las revoluciones, en algunos casos harto. La ratita bajaba harto las revoluciones y cuando les mostrábamos al otro día, por ejemplo, nuevamente estos tres pocillos, agüita con azúcar, galletas y quesito, la ratita no se acercaba al agüita con azúcar, ¿ya? Sino que con suerte olfateaba, pero sí se dirigía a comer galletitas o en este caso comía un poco de queso. En general comía más galletas. Entonces, claro, los estudiantes allí lograban ver y lograban apreciar que la ratita había logrado, por lo tanto, mediante condicionamiento clásico, aprender que el agua con azúcar probablemente era quien le había hecho y le había causado el malestar. Y por lo tanto, en esa lógica evitaba eso. Y claro, allí los estudiantes y las estudiantes veían cómo es que el condicionamiento clásico de forma directa modificaba comportamientos, ¿ya? Entonces, en esa lógica, una de las cosas que nosotros empezábamos a ver tenía que ver con que la aversión, como aparece acá en el PPT, se podía adquirir en un solo ensayo. Vale decir, bastaba tan solo tener una mala experiencia como para probablemente no comer nunca más. Si ustedes le preguntan a quienes viven si hay algo que no pueden comer, lo más probable es que, o sea, me refiero a que porque han tenido una mala experiencia, ¿ya?
En general, claro, uno puede decir que esto es como mediante condicionamiento clásico, ¿ya? Entonces hay gente que les va a decir, no, yo no puedo tomar nunca más tequila porque lo pasé pésimo la vez que tomé tequila. Otros le van a decir, por ejemplo, que la guatita de la jardinera nunca le gustaron. Hay gente que les va a decir que las arvejas no le gustan porque le dan asco. Ya otros les van a decir, qué sé yo, diferentes tipos de alimentos que nos pueden producir algún grado de rechazo, pero de esta perspectiva tiene que ver con lo que es el condicionamiento clásico, ¿ya? Y se puede aprender en un solo ensayo el no querer consumir algo si es que lo pasamos pésimo. ¿Por qué? Porque hay toda una cosa obviamente biológica que está atrás, que tiene que ver con algo adaptativo. El alimento en los seres humanos, antes de darle la palabra a Dania, la alimentación en los organismos es súper relevante. Por lo tanto, el organismo tiene un mecanismo de defensa que tiene que ver con cómo es que qué es lo que hacemos frente a los alimentos. Entonces, por ejemplo, la amígdala cerebral, que es una estructura muy pequeñita que forma parte de nuestro cerebro, está encargada, dentro de muchas cosas, entre ellas el funcionamiento emocional, está encargada de este proceso que se llama la neofobia ingestiva. Y en esta lógica, nosotros no probamos cualquier alimento nuevo. En general, es probable que tengamos algún tipo de rechazo a los alimentos nuevos y eso explica mucho de nuestro temor a conocer y comer otro tipo de comidas que, por ejemplo, culturalmente no hemos comido y que no se hacen acá, como por ejemplo el plátano frito. El plátano frito es algo que nosotros no hacemos acá en Chile como comida habitual. Sí, en el caso del Ecuador, sí, en el caso de Colombia, ya lo hacen y lo hacen mucho y lo comen y son felices. Pero acá en general como que ha habido cierta resistencia, pero tiene que ver mucho con esta cosa que tiene que ver con la neofobia o temor a los alimentos o a la ingesta de alimentos nuevos. Dania, te escucho, soy todo oídos. Hola, profe. Tenía una duda porque entiendo que esto tiene que ver como más o menos con la memoria digestiva, por así decirlo. Pero ¿qué pasa Claro, cuando uno no genera esa fobia? Como que puede pasar una mala experiencia, pero en realidad nunca le provoca aversión eventualmente. Es porque no se mira, eso puede... registró, etcétera. Perdona, continúa, termina que te interrumpí. Ay, o sea, solo agregar eso, que si es porque no se registró o tiene que ver con alguna otra cosa. Mira, buena pregunta. En general, la teoría del condicionamiento clásico, el paradigma, ya que no, o sea, bueno, teoría y paradigma no son lo mismo, ya, pero se entiende dentro del contexto de que no son leyes, ya. Por cierto, obviamente van a haber personas que no les va a ocurrir nada. Se asume de que el estímulo incondicionado, ya, no fue lo suficientemente intenso como para que no haya quedado registrado desde la memoria afectiva, desde la memoria alimentaria, lo que sea. Probablemente no fue una experiencia muy intensa, ¿ya? Sin embargo, también hay otras explicaciones, ¿ya? Una de ellas tiene que ver con que hay, digamos, lo que se llama como resistencia a la extinción, ¿ya? Y hay algunos alimentos, por lo tanto, y algunas conductas de nosotros que son altamente resistentes a la extinción, o extinción entendido como la disminución o la eliminación de una determinada conducta, ¿ya? Es como, por ejemplo, voy a imaginar que la Dania tiene un amigo o una amiga que le gusta tomar piscola. Entonces se tomó 8 piscolas el día viernes y el día sábado despertó como muriéndose, así como, pucha, yo no debería haber tomado tanto, por qué me dejan tomar, qué sé yo, en fin. Y el sábado a la noche lo pueden invitar a otro carrete y puede volver a tomar 6 piscolas, 8 piscolas y el día domingo se va a sentir muy mal y puede que se recrimine lunes, martes, miércoles, con que quiera ir al psicólogo porque tiene que dejar de tomar, pero ¿qué es lo que pasa? Que llega el jueves, se empieza a activar el cuerpo cuando hay consumo de drogas, lícita e ilícita, se activa el craving, el antojo, el deseo de consumir, y por lo tanto llega el día viernes, se toma la piscola como un premio, ¿ya? En esa lógica, por ejemplo, Dania, en ese ejemplo que yo te estoy poniendo, la conducta, en este caso, o las adicciones, tienen una alta resistencia, por ejemplo, a la extinción. Y la gente, ponte tú, no sé, pues gente que le gusta fumar cigarro, está con gripe, está con bronquitis obstructiva
igual se pueden fumar un pucho. Igual se pueden fumar un pucho. A lo mejor fumaron y se le irritó todo y dicen, no, no debería haber fumado, qué sé yo. Voy a volver a fumar cuando se me pase la bronquitis. O nunca más voy a fumar. Pero claro, lo cierto está en que el consumo de tabaco, por ejemplo, que puede generar adicciones, ¿ya? Claramente es una conducta difícil de extinguir, ¿ya? Y allí porque el EI, en este caso el estímulo incondicionado, tiene que ver con los efectos de relax que va produciendo el cigarro, ya junto con algunas sustancias como el alquitrán, ya que van generando cierto como gusto por algunos sabores del tabaco. Por lo tanto, hay conductas que son altamente resistentes a la extinción y a veces el malestar que te producen no es suficiente como para disminuir ese tipo de conductas. No sé si me doy a entender, Dania, si iba por allí tu acotación o tu reflexión. Soy todo oídos. Sí, profe, me quedó súper claro. Y también como dice, aparte de que no es suficientemente intenso, al contrario, como que el estímulo es demasiado placentero como para que lo otro sea extinguido, como por así decirlo. Pienso, por ejemplo, Claro, en el azúcar, que también es como adictiva, te genera placer, etcétera. Y si uno come como, no sé, por Nutella y después vomita, la Nutella es tan rica que da lo mismo que vomitaste porque se te olvida. Vuelve como a mira, generar ese placer. de hecho, por ejemplo, lo que se ha visto, mira, fíjate, y esto es parte de neurociencia, Dania. Las personas que siempre se dicen, no, que deberías cerrar la boca, en este caso, para no subir de peso, ¿ya? Pero la gente que tiene sobrepeso, ya, la experiencia, digamos que durante muchos años se decía y se tenía como hipótesis, pero hoy día está comprobado, ¿ya? Que hay algunas personas que los centros del placer cerebral asociados a la degustación se encuentran muy afinados y por lo tanto la experiencia del sabor en la gente con sobrepeso es muy intensa, muy intensa, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de dejar de comer algunas cosas, ya, claro, es re difícil, porque en el fondo la experiencia del dulzor, de algunos alimentos, genera un nivel de respuesta en los centros del placer muy fuertes, ¿ya? Y por lo tanto no es dejar de comer, sino que tiene que ver con dejar de disfrutar, en este caso mediante la comida, ¿ya? Por ejemplo, con unos amigos, Dania, siempre hablamos de que cuando uno está comiendo cosas ricas, hasta cierto punto uno parece vaca, ¿ya? Vaca así como las vaquitas que andan pastando, po. Porque cuando uno está comiendo algo rico, todos empezamos a hacer como, mmm, qué rico, mmm, qué delicioso, mmm, pero todos como vacas, po, así como haciendo ese sonido. Pero tiene que ver con que la experiencia de comer alimentos y alimentos muy ricos y muy sabrosos generan activación de nuestras zonas del placer. De hecho, en adicciones, las zonas asociadas al placer son zonas que se tienen que ir desactivando. Y de hecho, mira, voy a compartir pantalla. ¿Me permites, Dania, compartir pantalla? Sí, profe, Por por supuesto. favor. Es lo más. Antabus. Mira, Antabus, ¿para qué sirve? Este medicamento, mira, déjame Antabus disulfiram, ¿ya? Ya, voy a colocarme acá, en este documento que me imagino que va a ser bien breve, ¿ya? Cima, ya, perfecto. El Antabus, fíjate, es un medicamento, Dania, o quienes estén conectados también para que puedan aprenderlo, está indicado para el tratamiento de la dependencia al alcohol, el alcoholismo crónico. Ya sea la gente que efectivamente tiene problemas con el copete. La cuestión de que si no toma se pone idiota, ya que tiene que tomar todos los días, que sé yo, ya, y que se cura todos los días, ya. Entonces, es adecuadamente motivado y el tratamiento se debe hacer con colaboración voluntaria, ¿ya? El disulfiram, el principio activo, actúa como disuasorio del consumo de alcohol, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que hace? Mira, tras la ingesta de alcohol, este da lugar al organismo a acetaldehído, el cual sigue transformándose. El disulfiram bloquea la enzima que degrada el acetaldehído, provocando la acumulación de acetaldehído en sangre. El aumento de concentración en sangre contribuye a la reacción que aparece después de la ingesta de alcohol en pacientes tratados con disulfiram. En español,
¿En qué consiste? En una serie de efectos físicos desagradables. Esta reacción también se conoce como efecto antabús, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Como el efecto de antabús es que se vienen una serie de reacciones alérgicas y de malestar que tienen que ver con, en este caso, como si fuera un condicionamiento apetitivo aversivo. Por ejemplo, yo me acuerdo en varios años que los estudiantes, cuando hacíamos estos experimentos o le pedíamos algunos trabajos con las personas, ya, un trabajo, o sea, no por cierto colocarle apomorfina a las personas, no, sino que, por ejemplo, les pedíamos, por ejemplo, había algunos estudiantes que ocupaban el apetitivo aversivo, perdón, para dejar de comerse las uñas. Entonces, lo que hacían era que mediante condicionamiento apetitivo aversivo se pintaban las uñas con un determinado esmalte que tenía un mal gusto. Había un tipo de esmalte que tenía mal gusto. Y por lo tanto, claro, se echaban las pocas uñas que les quedaban, se las pintaban con esmalte. Y claro, cuando tenían que comerse la uña, sentían el gusto desagradable de ese esmalte y dejaban digamos, en este caso, como interrumpían el comerse las uñas. ¿Ya? En esa lógica, claro, eso tenía mucho que ver con el tema del apetitivo aversivo, porque productos del desagrado iban disminuyendo mucho el tema del consumo, en este caso de comer las uñas, ¿ya? Por lo tanto, de ahí claramente, y era re simpático porque lo que íbamos haciendo, Dania, era que con una regla iban midiendo los milímetros de cómo iban creciendo las uñas, como una forma de operacionalizar en este caso, los avances en este caso, del dejar de comerse la uña. Y claro, muchos estudiantes que participaban del experimento, después les quedan las uñas bien bonitas, pues. Y era bonito ver también cómo en algunos y en algunas el tener uñas de nuevos era algo bonito para su autoestima, ya, porque en el fondo veían que su manito se veía más linda, con uñitas más grandes, como que experimentaban satisfacción por haber logrado, digamos, como el tener uñas de nuevo. Y por lo tanto, en esa lógica, claro, ese tipo de situaciones, lo mismo que el antabús, responde mucho, Dania, al tema del condicionamiento apetitivo aversivo, y donde si la experiencia no es lo suficientemente desagradable, la gente puede volver a seguir comiendo o tomando, porque en el fondo no fue suficiente el malestar. Por eso te decía que en este tema del aprendizaje y de condicionamiento clásico, el estímulo incondicionado es la clave para producir condicionamiento más duradero. En el caso de las personas que han tomado tequila y que les cayó pésimo, ya, chuta, es como que realmente tuvieron una caña y una caña muy mala, muy, muy mala, y por lo tanto por eso no van a comer más. ¿Qué te parece, Dania? ¿Algo más que quieras comentar o conversar de esto? No, profe, me parece interesante. Lo otro que creo que pensé en eso que decía de que cuando se terminaban de comer la uña y le empezaban a crecer, eso sería como superioridad de la conducta, como para unir cosas. Bien, bien, me gusta, Daniel, me gusta. Sí, pues, superioridad de la conducta, pues la conducta observable. O sea, tú allí le mides las uñitas y le puedes decir, mira, antes tenías 2 milímetros y ahora tienes 4 milímetros de uña. O sea, lo duplicaste, pues. Y allí alguien puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con el avance. Ok, tú puedes no estar de acuerdo, pero se mide, se ve y es cuantificable. Y no hay vuelta que darle. Ya, en esa lógica, la superioridad de la conducta ahí es súper clarita, porque en el fondo, con la gente que se come la uña, y tú lo puedes hacer si quieres como experimento con algún amigo o alguna amiga, siempre uno que está estudiando psicología, a uno le tiran la talla de poder dejar de comerse las uñas, ¿ya? Y uno le dice, claro, yo te puedo ayudar, ¿ya? Claro, uno se va al psicoanálisis, uno se mete a una serie de explicaciones y obviamente, claro, uno encuentra explicaciones muy complejas, ya complejas en el sentido de que, por ejemplo, el comerse la uña es una conducta que ayuda a reducir, en este caso, la ansiedad, que por otra parte a veces es conocida a veces como una conducta autolesiva, porque a veces hay personas que aún así se comen la uña siendo que les duele. Otros van mirando esta cosa que tiene que ver con grado de obsesividad, por ejemplo, de cómo tiene que estar como todo controlado. Qué gusto verlo.
claro, empiezan a aparecer elementos asociados a rasgos de personalidad, qué sé yo, y están, digamos. ¿Ya? Sin embargo, pese a todas esas explicaciones, ya la conducta de dejar de comerse las uñas, ya es una conducta que para los consumidores de uñas no es fácil lograr. Lo han intentado todo, fuerza de voluntad, qué sé yo. Algunos te van a decir que ocuparon el esmalte y no les funcionó, pero allí tú puedes hacer como ajustes, por ejemplo, de que vean un esmalte que tenga o sea, no sé, porque cuando lo vayan a comprar, si pueden olerlo, ya, pero que sea de mal gusto, ya, y de mal aroma, ya, y tú puedes hacerlo, que se lo administren, tú vas chequeando si se echaron el esmalte o no, y te vas a dar cuenta que de a poquitito la uña le va a empezar a crecer. Y claro, y uno va, por lo tanto, produciendo otro tipo de condicionamiento, ¿ya? Y la gente, con un método tan simple, puede dejar de comerse las uñas. Yo me acuerdo con algunas estudiantes, con algunas mujeres en especial, esta cosa de que cuando ya le crecían las uñitas y podían, por ejemplo, no sé, esta cuestión de poner, no sé, ya aquí yo me arranco por los tarros porque no sé cómo es, pero ya esta cosa de que le ponen en la puntita de la uña como color blanco. Ya no sé cómo se La llamará, pero francesa, ¿ah? manicure francesa. Manicure francesa, ya eso mismo. ¿Ya? Y se la podían hacer, pues. Y ellas notaban un impacto muy grande en su autoestima, de tener las uñitas cortadas hasta la mitad, ahora a tener manicure francesa. Y claro, en términos de superioridad de la conducta, uno mostraba que eso se podía hacer, pues. Y le iban midiendo. Y tú le puedes decir que se midan la uñita, más encima que las uñas crecen rápido. Entonces uno puede ver rápidamente ese feedback. Entonces, tener 1 milímetro más, otro milímetro más, otro milímetro más, o sea, en 3 semanas, 4 semanas que la gente dejaba de comerse la uña y tenía uñas, entre comillas, normales. Y por lo tanto, claro, esta cosa de que las diferentes explicaciones, y por eso esta cosa del input y del output, que a veces algunos psicólogos, si bien aún siguen ocupando, ¿esto qué quiere decir? Que dan lo mismo en las explicaciones que uno dé. Lo importante es centrarse en los resultados, ¿ya? Bueno, yo soy más de la lógica de que hay que usar eso en algunas situaciones y en otras situaciones hay que mirar el proceso y hay que recoger explicaciones intermedias, ¿ya? O sea, hay que ocupar ambos, por eso adhiero al enfoque integrativo, ¿ya? Pero hay gente que con esta cosa de la uña ha intentado varias cosas, po, y le gustaría dejar de comérsela. Claro, entonces uno empieza a ver en qué situaciones te las comes, qué sé yo, qué te pasó, qué pensaste, qué sentiste. Hay cosas de autorregistro que uno puede ocupar. Ok, está bien. Pero a veces, cuando tú, por ejemplo, en el tema de comerse las uñas, tú vas trabajando así, tú puedes producir muchos cambios. Muchos cambios. Y la gente en 2 semanas ve que sus uñas crecieron 2 milímetros. Y eso es incuestionable. Eso es incuestionable. ¿Y qué es lo que uno va usando allí para ir afirmando ese cambio? El refuerzo de los logros, ¿ya? Las autofelicitaciones o el autorrefuerzo, ir estimulando las expectativas que tiene que ver con qué es lo que le gustaría hacer con las uñas, ponte tú. Y claramente van apareciendo cosas y ya en un mes tienes gente que tiene las uñas más largas, a veces como normales, por decirlo así. Y por lo tanto, claro, después se pueden producir recaídas, qué sé yo, pero lo cierto está en que la gente ve, en este caso en la conducta observable, y lo que tú hiciste, Dani, está súper bien. Allí uno tiene un ejemplo súper claro de lo que es la superioridad de la conducta, pero que nuevamente tiene que ver, no es con que la conducta observable sea mejor, no, sino que uno utiliza la conducta observable como un indicador de cambio. ¿Me sigues, Dania? Así que bien la asociación y bien la integración. Vas por el camino de la integración, Dania. Me parece muy bien que siga el Gracias. modelo supraparadigmático. Así que bueno, y para ir cerrando esta parte de la materia, un elemento que vamos a recoger en la próxima clase tiene que ver con que cuando apareció este experimento de John García y esta cosa de lo apetitivo aversivo, se empezó a ver de que, ok, la contigüidad ayudaba, pero a veces algunas personas adquirían aversión a pesar de que de lo que habían comido y el malestar que habían sentido habían pasado varias horas, ¿ya? Y por lo tanto, allí lo que empezó a aparecer tenía que ver con que
y lo que hoy día existe, pero en ese momento se empezó a formular que en el condicionamiento clásico sí participaban elementos afectivos, sí en el condicionamiento clásico participaban elementos cognitivos, por lo tanto había que mirar que en el fondo el condicionamiento pavloviano no era un mecanismo de bajo nivel, sino por todo lo contrario, un nivel de condicionamiento que, por cierto, tiene, digamos, como conductas muy viscerales y conductas muy glandulares, ya por llamarlo así, ya en las que se produce condicionamiento clásico a nivel básico, pero habían otros tipos de condicionamientos, por ejemplo, en el caso de las adicciones, que no tan solo hay elementos fisiológicos, viscerales y glandulares, sino que también se iban condicionando patrones de pensamiento, se iban condicionando patrones emocionales. Ya, dicho de otra forma, la gente cuando no consume algo que quiere consumir, se puede poner irritable y por lo tanto el consumo de alguna sustancia hace que no se sienta irritable. ¿Me siguen? Entonces cuando uno dice, bueno, la droga por lo tanto le permite relajarse, ya, pero esa es la única forma de relajarse. Y uno dice, no, deben haber otras, pero esa es la mía, a mí es la que más me gusta, y muchas veces uno va observando en el plano del consumo problemático, de las adicciones, es que la droga, en este caso tanto legal como ilegal, ayudó o ayudaba a resolver problemas, pero resolver problemas efectivamente, va a decir sentirse bien. Cuando uno tenía un mal día, claro, uno se tomará unas cervezas, qué sé yo, aquí no estoy siendo un talibán en contra del consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana y de coca, ¿no? Consumo, en este caso, eh, que en este caso es lo que siguió durante muchos años en la Universidad Central, ya con el programa incluso de drogodependencias que todavía debe estar, pero antes era mucho más fuerte, mucho más robusto, y donde se hablaba en este caso del consumo responsable, de lo que era la reducción de daño, asumiendo de que todo tipo de droga ya tiene un efecto en el largo plazo, pero el consumo se puede tener, pero bajo, ¿ya? No es un elemento prohibitivo ni nada por el estilo. Y yo en esa lógica adhiero a eso, pero no por una ideología ni tampoco un tema político, sino lo que a nivel mundial es lo que más resultados tiene en el abordaje del consumo de drogas, ¿ya? O sea, el alcohol está prohibido para menores de 18 años y los chiquillos consumen igual, ¿ya? Entonces pareciera ser de que lo prohibitivo no es la única estrategia y cuando uno empieza a hablar de la educación temprana en el consumo de alcohol, en el fondo uno no puede olvidar que cuando uno tiene 12 años uno está construyendo la identidad, uno quiere validarse frente a los otros y por lo tanto el que yo muestre que yo soy bueno para carretear, que yo soy bueno para pasarlo bien, me construye en términos de identidad, ¿ya? Y colabora con eso, ¿ya? Porque yo soy un gallo bacán porque carreteo harto. Sin embargo, hay que sumar también que en adolescencia uno subestima los riesgos, uno les baja el perfil a los riesgos y por el contrario uno sobreestima las capacidades y uno idealiza mucho el pasarlo bien con el tema del carrete. Entonces, cuando uno empieza a hablar de todas estas cosas, hay un elemento, Dania, si es que sigues conectada, pero que te va a ayudar mucho, que en adolescencia este mirarse con los otros es un deseo también de querer ser aceptado y de ser amado por los otros, ¿ya? Por el cómo soy, cómo me visto, lo que hago, está ese deseo. Y por lo tanto, si yo este deseo lo resuelvo mediante el consumo, claramente voy a construir una identidad asociada al quien yo soy carreteando. ¿Me siguen? Pero sin carretear como soy, lo más probable es que me voy a encontrar con el que era antes. Y por lo tanto, la terapia y, digamos, del consumo de drogodependencias también involucra una reparación, una reconstrucción del sistema self, ya de cómo las personas se han ido construyendo en el tiempo. Pero hay cosas afectivas, claro que las hay. Entonces, el condicionamiento clásico, un documento que yo les voy a pedir que lean, que se llama No es lo que usted cree que es, en este caso de Robert Riscorla, ¿ya? Y que falleció, no sé si este año o el año pasado, pero justamente lo que nos hacía notar Riscorla y que él lo menciona en este apunte del año 88, que ustedes van a tener que leer, que no tiene que ver con que no existan cosas más modernas, sino que son literaturas clásicas que bueno que puedan leer de primera fuente, ¿ya? Y Riscorla, probablemente como muchos de ustedes estudiantes de psicología, cuando él estaba estudiando psicología,
Y él dijo, el condicionamiento clásico, algo más se puede encontrar. Y se encontró con profesores que le dijeron, no, Robert, no vas a poder encontrar nada nuevo en el condicionamiento clásico porque ya está todo estudiado. Pues Corla en el tiempo demostró que no estaba todo terminantemente estudiado, sino que había que dar una visión más activa de las personas, una visión más enriquecida de los organismos como buscadores de información, y que por lo tanto rompe un poco con esa tradición asociacionista, el de asociar solamente, para también sumar el concepto de constructivismo y sumar también el concepto de contingencia. El aporte de Riscorla al área de la psicología del aprendizaje es incuestionable y partió como un simple deseo de como un estudiante universitario que quería aportar a algún campo de la psicología, y vaya que lo hizo, y lo hizo de gran manera en el campo del condicionamiento clásico. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a ver la próxima, en este caso la próxima clase, cuando veamos ya la visión más moderna del condicionamiento clásico. Y por cierto, les voy a enviar en estos días los apuntes, así como también en la próxima clase, para que ya vayamos preparando la segunda prueba. Mi idea es que ya la próxima semana ustedes ya tengan la prueba, ¿ya? Y por lo tanto, para que tengan la prueba y la puedan desarrollar en la misma modalidad como la hicimos, vale decir, yo le doy un plazo máximo ya de tiempo, que obviamente es como casi 5 días, que pueden resolver la prueba durante una clase si es que no la pudieron resolver antes, ¿ya? Y la estructura va a ser de la misma forma que la prueba que tuvieron, vale decir alternativas, desarrollo breve y en la aplicación de un caso. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicas? ¿Alguna duda con respecto a la materia? ¿No? Bien, pues pareciera ser que no hay mayores inquietudes. Así que dejamos la clase hasta acá el día de hoy. Un Profe, gusto. Sí, dime, Dania, te escucho. me quedó una duda con el tema de las fechas, porque tenía anotado el próximo lunes como referencia a lo de la prueba, pero dijo que la próxima semana la va a mandar. Claro, claro, ahí el día lunes debería ya estar en su correo. Eso es lo que yo pretendo, ¿ya? Y Ya. darle el plazo para que la puedan resolver de forma tranquila, ¿sí? Ah, Porque me ya. interesa que aprendan. Eso, a partir de que entregue la prueba, ahí parte como el plazo de la Ahí semana. corren Ya, los 5 días, 6 días, ahí lo definiré. ya, ¿Sí? gracias. Pero voy a seguir con la misma metodología, no les voy a cambiar las reglas del juego. Ya. Me interesa que aprendan. Isidora, tienes levantada tu mano. Profe, ¿le molestaría quedarse un ratito conmigo después de la clase? Pero ¿cómo me va a molestar? Ahora, si hubiese puesto con un dulcecito, con un queque, una manzana, lo hubiésemos hecho. Sí, mira, lo que podemos hacer es que yo cierro la clase, ya apago todo y yo te llamo por videollamada como para atingentemente y de forma más personalizada recoger tu inquietud. Muchas gracias, profe. De nada, Isidora. De nada, Isidora. Bien, pues, Oiga, un profe, gusto. ¿Sí? ¿Quién me habló? yo, Hola, yo. Javier. Javier, cuéntame. ¿Usted sabe algo de una semana de reestructuración académica que va a haber o no? Ah, sí, pues la famosa Mira, esto es lo que yo supe, ¿ya? Esa semanita, ya, a ver, voy a mejor compartir pantalla para mostrar el calendario y según yo es lo que debería pasar, ¿ya? Miren, si ves mi calendario, ya lo que tengo entendido es que esa semana de como, entre comillas, de descanso de pantalla es entre el lunes 13 y el viernes 17. Allí sería, en Yo esa tenía semana. entendido que era desde el 6. Ahora, si el 6 mejor, pues se le adelanta una semana, pues, ¿ya? Y por lo tanto, si hay receso, claro, obviamente no le podría exigir, digamos, como que asistan el día lunes 6 a clase. Déjame confirmar bien la fecha y si obviamente es el día 6, ya porque no me ha llegado la información oficial, ya, pero sí lo he escuchado y la directora me lo comentó que efectivamente iba a haber un receso, pero no tengo la fecha exacta. ¿Ya? Entonces, ya si obviamente el día 6 no tendríamos clases, ¿ya? Y por lo tanto, si es que yo le envío, por ejemplo, el día jueves 2 ya la prueba,
ya la idea es que la puedan entregar máximo el día 13 y si hay alguien que no la pudo enviar antes, tenga ese horario el día 13 para responderla. Y ahí tendríamos, por lo tanto, acá 2 semanitas y una más como para poder afinar detalles para la última materia. Pero no sabe específicamente qué día es. A mí es que me estáis cambiando la regla del juego porque yo tenía entendido que era del 13 al 17, no el 6. Entonces, no sé quién te dijo a ti, Javier, que era el día 6, salvo que le haya llegado un correo. Y si te llegó un correo, yo te pediría que me lo reenvíes y ahí yo te digo, ya, sí, pues así son las cosas, así serán y nos acomodamos. Pero, ¿esa información te llegó por correo? Me la dijo otro profe, que no quiero tirar al agua, la verdad, pero... Otro profe, la típica. ¿Cómo se llama ese profe? No, ahí nomás. No lo voy a entregar. No, pero según yo, el 13, es del 13 al 17. Pero déjenme obtener la fecha oficial, déjenme hablarlo con la directora. Ya para qué, porque yo tenía entendido que esa información iba a ser subida al aula virtual, ya por parte de Alejandro Peña, como una información oficial. Pero parece que no se ha hecho todavía, entonces voy a agilizar las acciones para que aparezca pronto. Ya, pero yo tenía entendido que era del 13 al 17. Ya, así que eso. Profe, y hay una pregunta en el chat. ¿Y en qué consiste esta semana, profe? El receso, técnicamente hablando, no deberían haber clases. Lo que no quiere decir que no hayan evaluaciones o trabajos, ¿ya? Pero eso lo quiero, voy a colocarlo acá para que quede claro, pero quiero recibir la información oficial de parte de nuestra directora de carrera. ¿Se entiende? Profe, Quiero clarificarlo bien, porque yo tenía entendido, Javier, que era del 13 al 17. Pero si tú me dices que antes, y hay disonancia cognitiva, como uno hablaría en psicología social, es mejor aclararlo con las fuentes, y la mejor fuente es la directora de nuestra carrera. y profe, usted dice que se supone que esta semana no habrán evaluaciones o trabajos, ¿cierto? Pero hoy día hablando en la clase de inglés, la profe había ¿Ya? dicho algo de que quizá eso sea como para los ramos centrales de la carrera, porque en caso de no ser así, ella podría hacer evaluaciones esta semana. Por eso te comento. Quiero tener la versión oficial, ¿ya? La profesora María Soledad Pérez, que es la que te debe hacer el transversal, ¿o no? De inglés. Sí. La Miss María Soledad. Yo tuve clases en inglés No, con parece, ella. es Ana María, parece que es. No, ya, la otra profesora. Ya, el tema está en que, por eso te comento, porque esta cosa de las pantallas ya y todo esto, déjame oficializarlo bien, ya, y en ese sentido como pedir la información oficial y que la información oficial esté en el aula virtual. Ya, yo lo que tenía entendido, Javier, era que del 13 al 17, pero si esta profesora, Ana María, o bien María Soledad, ya a quien respeto mucho, a María Soledad Pérez, ya la estimo harto, lo ubico hace varios años. Por lo tanto, puede que ella maneje otra información, pero déjame confirmarlo para que aparezca pronto en el aula virtual y a partir de eso les voy a decir, por lo tanto, la fecha definitiva de cuándo tienen que enviar la evaluación de aprendizaje y conducta. Eso es lo que te podría decir, Javier. Ya, gracias, profe. De nada, de nada. Así que voy a empezar a averiguar y mover las tropas. Cuídense, chiquillos, cuídense, chiquillas. Un gusto haberles visto el día de hoy y que tengan una bella semana. Que estén muy bien. Sí, profe, Igual, profe. una última Chao, pregunta, chao. profe, Dime. una última pregunta. La prueba individual. No, pues, grupal. Tal cual como les dije, es la misma metodología que hemos empleado durante la primera prueba. Vale decir, alternativas, desarrollo breve, análisis de caso y de 3 a 5 integrantes. Ah, Sí, ya, tal vale. cual, como así. ¿Ya? Bien, pues, Chao, profe. cuídense. De nada, Chao. Cristina. Chao, Chao, profe. Tania. Muy bien. Gracias por la Chao, presentación. Gracias, profe, Javier, por la cuídese. información. Chao, Isidora. Como siempre, gracias por el apoyo. Cuídense y que la fuerza les acompañe. Chao, chao.